Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías González, soy licenciado en Psicología. En este video vamos a ver la forma en que nos constituimos como sujetos a partir de ciertos discursos familiares y culturales y cómo podemos distanciarnos de eso para interrogarnos y encontrar otro modo de ser, como suele suceder en la adolescencia y con la mudanza de la casa de nuestros padres. Freud plantea que nacemos traumados porque el nacimiento mismo es un trauma. Nuestros primeros gritos de displacer y de angustia enseguida son cargados de significaciones. Le dan un significado a nuestro llanto. Desde el comienzo de nuestras vidas nos cargan con significaciones, ideales, fantasías, deseos, desde antes de nacer y a lo largo de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Lacan propone dos tiempos de la estructuración subjetiva. Un tiempo de alienación al otro y un tiempo de separación del otro. Un tiempo de alienación al otro que se produce en la más temprana infancia, en donde somos pasivos frente a ese otro que viene a satisfacer nuestras primeras demandas y que se presenta como omnipotente, porque literalmente nos salva la vida. Sin el amor y el cuidado de ese otro no podríamos sobrevivir. En este primer tiempo entonces dependemos de forma absoluta de ese otro y estamos alienados a sus deseos, a sus demandas, a sus palabras, a sus ideales, y tomamos todo lo que el otro hace y dice como una verdad absoluta a la que nos tenemos que adaptar, porque en definitiva vivimos gracias a él. Al comienzo de nuestra vida, nada nos parece tan importante como el amor de nuestra madre que nos permite sobrevivir, y no hay nada mejor para nosotros que nuestra madre guste de nosotros. La alienación es la operación fundante del sujeto que consiste en elegir el sentido que el otro nos brinda sobre la existencia, pero al mismo tiempo en esa operación nos perdemos como sujetos. Y nos perdemos como sujetos en tanto estamos petrificados en el sentido que el otro nos brinda. Solo podemos reconocernos a través del otro. La alienación es lo que revela la existencia del inconsciente, en tanto divide al sujeto y hace depender su ser del otro. A continuación les voy a leer una cita de Éric Lora, donde hace referencia a este proceso de alienación. Dice así: no podemos conocernos a nosotros mismos como sujetos. No existe autoconciencia de nosotros. Somos obligados a conocernos por medio de los otros. El sujeto solo puede aparecer deslizándose entre significantes, pero ningún significante lo define en su ser completamente. Por eso decimos que hay una falta en ser, hay una falta de identidad en el ser hablante. A través de la petrificación en el significante que el otro le brinda al sujeto, encuentra allí momentáneamente una explicación, un sentido a su ser y a su existencia. Pero, como vamos a ver ahora, Lacan propone una segunda operación de la estructuración subjetiva que puede producirse o no, que es la separación del otro. La separación implica salir de ese lugar de objeto de deseo del otro, en donde pensamos que completamos a nuestros padres, que somos todo para ellos, que dependemos de forma absoluta de ellos, para poder constituirse en este segundo tiempo como un sujeto deseante. Es en la adolescencia que, con el segundo despertar sexual, comienzan las preguntas sobre qué es lo que el otro quiere de mí, quién soy para el otro, y ahí aparece la falta de respuesta del otro, o la respuesta insatisfactoria del otro, y con eso se evidencia la falta en uno mismo, la falta en ser que había sido recubierta en el proceso de alienación, vuelve a aparecer ahora en este segundo tiempo de separación del otro. La separación implica procesar el duelo de dejar de ocupar ese lugar infantil donde solo somos guiados por la autoridad paterna para poder constituirse como sujeto deseante, buscar el deseo y la sexualidad por fuera de la familia, por fuera de la endogamia, ir más allá de lo que los padres quisieron para nosotros. El adolescente comienza a preguntarse qué quiere el otro de mí, qué soy para ese otro, por qué me pide que haga tal cosa o sea de tal forma. Ahora podemos interrogarlo y con esa interrogación nos damos cuenta que el otro no tiene todas las respuestas y tampoco puede definirnos completamente. Es gracias a este segundo tiempo de la estructuración subjetiva, la separación, en donde podemos desear más allá de las demandas de nuestros padres. Podemos empezar a interrogarnos y buscar nuevas posibilidades y nuevos modos de ser. El proceso de separación implica deconstruirse para volver a construirse, desidentificarse para volver a identificarse. Como decía Colette Soler, la separación supone las ganas de saber qué se es más allá de lo que el otro pueda decir. Entonces,
Sobre el final del secundario, en el mejor de los casos, se produce una interrogación sobre lo que uno es, lo que uno cree ser y sobre la forma de nombrarse. Por ejemplo, cuando un adolescente está en la escuela y se siente identificado con ese papel de ser el que está al final del aula, tirando tizas, haciendo bullying, haciéndole la vida imposible a los profesores, quizás en cierto momento de su historia puede decir, bueno, esto no va más. Y ahí empezar a preguntarse si realmente quiere eso para su vida o si quiere mantenerse identificado a ese rol que había mantenido durante la escuela. Entonces, los modos de ser, los fanatismos, los ideales, incluso los apodos que manteníamos hasta ese momento, de repente comienzan a ser interrogados. Y nos damos cuenta que por ahí no nos sentíamos tan cómodos con ese papel, con esa forma de nombrarse, con ese modo de ser que hasta el momento teníamos. Y allí, con esa interrogación, empieza una nueva búsqueda de nosotros mismos. Es una crisis identitaria que implica moverse en un intento de reformularse a sí mismo. Y también es el nacimiento del surgimiento del deseo, porque implica moverse para conseguir aquello que no se es o que no se tiene. La separación es lo que permite un pasaje del seno familiar al lazo social, de una versión de los hechos a diferentes versiones posibles de los hechos. El sujeto debe pensar una salida diferente a la de estar siempre bajo la tutela de los padres, y esto implica también lidiar con la impotencia y la frustración de no saber quién se es, no saber qué hacer, no entender cómo funcionan las relaciones sociales, sexuales, amorosas, y también al mismo tiempo ir creando ciertas defensas, respuestas, acciones frente o para estar prevenido a la incerteza o a la falta en ser. La separación, entonces, implica un duelo por el deshacimiento de la autoridad parental en un proceso que cada uno debe hacer a su tiempo y que se produce pasando por el miedo de que no estén más nuestros padres todo el tiempo al lado nuestro para salvarnos de todo y el miedo de ser completamente iguales a nuestros padres. Esta etapa de la vida es un momento en el que muchas veces los adolescentes quieren escapar, porque se produce un fracaso del ideal y también empiezan a vacilar las identificaciones que sostenían nuestro yo hasta ese momento y muchas veces aparece como respuesta el actuar, como pueden ser los cortes en la piel o el abuso de drogas tan frecuente en nuestra época. Cuando hay dificultades para producir este proceso de separación, una persona puede pasar toda su vida sumergida en la repetición de aquello que lo alienó, que lo constituyó psíquicamente, es decir, en la repetición de ser, pensar y actuar al igual que lo hacían nuestros padres, sin arriesgar nada nuevo ni poner en juego algo del propio deseo. Un ejemplo de esto que propone Lacan es el estrago materno, en donde la madre está todo el tiempo encima de su hija, se mete en todo y no hay nada que ponga un límite en esa relación. En ese sentido, por ejemplo, la hija podría buscar un novio que sea igual, tenga todas las características a como lo es su madre y la trate igual a la madre. Es decir, buscar en el novio una continuación de su madre. La alienación quiere decir que el otro estuvo ahí y dejó marcas indelebles en nosotros, que pueden verse en las formas similares de actuar a ese otro que nos marcó primordialmente. Por ejemplo, pueden verse en ese modo de gesticular, en ese mismo modo de contar las anécdotas, en ese mismo síntoma, en la forma de quejarse, en la misma forma de relacionarse con la pareja. La importancia de un análisis radica en descubrir las vivencias primitivas que nos dejaron huella y que actúan como una guía para el desarrollo de los acontecimientos actuales. Les leo a continuación una cita de Colette Soler en referencia a la alienación. Dice así: la definición más simple de un sujeto petrificado es la de aquel que no se pregunta sobre sí mismo. Él vive y actúa, pero no piensa sobre sí. El sujeto petrificado del que habla Lacan es un sujeto que no le interesa saber cómo se producen las cosas que le suceden en la vida, sino que lo vive como si fueran pequeños accidentes o cuestiones del destino que no podría evitar. El sujeto petrificado es opuesto al analizante que eligió el sentido al luchar por la causa de sus síntomas. Quien se analiza busca interrogarse, lucha por saber y también lucha por cambiar aquello que repite o que le produce malestar. En este sentido, el análisis es una ayuda para este proceso de separación, en tanto permite reconocer cómo alguien
es definido a través de sus identificaciones y sus fantasmas para, a partir de ahí, poder interrogarse. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que se haya entendido y les haya gustado. Les pido paciencia, que es mi primer video en YouTube. También les pido que dejen like, que se suscriban y que comenten acá abajo cuáles otros temas les gustaría que hable en próximos videos. Nos vemos la próxima.